Cuando el Ithaca entró en el puerto de Gulfport, no pude contener un grito de asombro. El barco navegaba muy lentamente por el canal de entrada a la dársena, arrastrado por un par de pequeños remolcadores que respiraban fatigosamente enormes bocanadas de humo mientras tiraban del coloso hacia su amarradero definitivo. De cada uno de los barcos salían enormes chorros de agua hacia los lados, celebrando la llegada del petrolero. En las orillas, la gente se agolpaba, saludando y agitando los brazos, mientras que por el bulevar, una caravana de coches circulaba con gente asomándose por las ventanillas y haciendo sonar sus claxones. Daba la sensación de que la locura se había adueñado de aquella tranquila ciudad. Y no era para menos, pensé. Con todo el petróleo que llevaba el Ithaca dentro de sus bodegas, la población tendría combustible suficiente para aguantar al menos un año más. Tal vez un poco menos. Sobre todo si seguían usando aquellos enormes Hummer negros, que tenían aspecto de consumir combustible a cubos. Precisamente una caravana de 6 vehículos de ese tipo se acercaba a toda velocidad hacia el muelle, con un coche patrulla abriéndole camino entre la multitud alborazada que se agolpaba en el paseo. Con inquietud observé que los dos últimos vehículos eran la versión militar del Hummer, sin puertas, y que escoltaban un clásico autobús escolar americano. Dentro de cada uno de los Hummers se apelotonaban un grupo de hombres armados con fusiles de asalto y con un brazalete verde alrededor de su brazo derecho. «Misión cumplida», dijo el capitán Burley con satisfacción, mientras observaba el muelle y encendía su pipa. «Gracias a la bendición de Dios nuestro Señor Todopoderoso, hemos atravesado medio mundo y hemos vuelto a casa sin sufrir un rasguño. Bendito sea el reverendo Green, y bendita sea esta nave, ¿no cree?» Estuve a punto de responderle que la media docena de hombres que habían muerto en el puerto de Luba, y los otros 4 que en aquel momento ya eran pasto de los peces en el fondo del océano, posiblemente no estuviesen de acuerdo con su definición de volver sin un rasguño, pero me mordí la lengua. La cautela nos había mantenido vivos hasta ese momento y me parecía la política más prudente. «¿Quién viene en esa caravana?», preguntó Lucía mientras señalaba a la columna de vehículos que ya se había detenido al pie del muelle donde íbamos a atracar. «¿Es el reverendo Green?» «Oh no», bufó Burley. «Es la guardia verde del reverendo. Son los encargados de mantener la paz y el orden del Señor en la ciudad. Vienen hasta el Ítaca para llevarse a esta chusma que se apelotona en la proa. Y créame, señorita, en el momento en que el último de esos chicanos apestosos abandone mi barco, me sentiré mucho mejor». «Oiga, no le hable así a esa gente». La voz de Lucía vibraba con una nota de cólera que me sorprendió. «Esa gente se jugó la vida para poder llenar de petróleo su maldito barco. Sin ellos su viaje habría sido un completo fracaso. Además, ¿qué diablos importa si son chicanos, negros o esquimales? Esos comentarios son asquerosos». El capitán Burley se quedó contemplando a Lucía durante un largo rato. La expresión de sus ojos era amenazadora. Observaba a la chica como si no la hubiese visto hasta entonces, y se hubiese materializado por arte de magia en el puente de su barco. Cuando habló lo hizo arrastrando las palabras y con un tono gélido de su voz. «Controle lo que dice, jovencita. Sería una pena tener que darle una zurra a una muchachita tan encantadora como usted. Es usted mujer, y evidentemente no sabe lo que dice, pero los hombres que están a cargo deberían tenerla más educada, si me permite la observación». «¿Pero quién te has creído, pedazo de gilipollas?». La ira de Lucía explotó, incontrolable. Afortunadamente estaba tan enfadada que sus insultos eran en español, idioma que Burley desconocía. «Racista estirado de los cojones, soplapollas, animal machista». «Lucía, contrólate», susurré en su oído mientras la sujetaba. Si no lo hubiese hecho, no me cabe la menor duda de que habría saltado sobre Burley y le habría sacado los ojos con sus propias manos. «¿Has oído lo que ha dicho? ¿Has oído lo que ha dicho de esa gente? Si esa es la forma de pensar, este tipo es un enfermo retorcido». Lucía se debatía en mis brazos, tratando de soltarse. «Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero escúchame. No sé de qué diablos va esta gente, y está claro que si el color de tu piel no es blanco, tienes todas las papeletas para acabar como carne de cañón». Eso le dije mientras la sujetaba, para que me mirase a los ojos. «Pero esta gente es la que nos ha salvado.
Estamos lejos de cualquier sitio que podamos llamar hogar, y nuestras vidas dependen de su voluntad. Así que, por favor, trata de disimular un poco y discúlpate con el capitán. Lucía escupió un bufido de furia y se zafó de mis brazos. Encolerizada, se alejó a grandes zancadas hasta el otro extremo del puente, cruzándose con un sorprendido Prichenko, que se la quedó mirando atónito. ¿Lo que es lo que ha pasado?, preguntó el ucraniano. Parecía un tigre siberiano cabreado. Créeme, Víctor, un tigre siberiano es un gatito comparado con Lucía en este momento. Me giré hacia Burley, que había contemplado toda la escena en silencio, y me disculpé. Perdone la reacción de Lucía, capitán Burley. Es una chica joven, impulsiva y además creo que no se siente demasiado bien. No se preocupe, joven amigo, dijo Burley, haciendo un gesto con la mano como para quitarle importancia al asunto. Al fin y al cabo, tan solo es una mujer. Su opinión no tiene mayor importancia. Y además todo el mundo sabe que el carácter femenino es muy variable, sobre todo si está en esos días, ¿no es cierto? A tela corto, amigo, a tela corto. Hágame caso. Pero remató su frase con una carcajada mientras me palmeaba la espalda. Yo sonreía aliviado al ver que el conato de enfrentamiento se había abortado. Deberíamos para ver un día más. Pero no pude evitar sentirme sucio y miserable. Mientras tanto, el Ítaca ya se había arrumbado al muelle, y con unos enormes cabos del grosor de la cintura de un hombre lo sujetaban firmemente a los norais de la terminal. Un grupo de operarios tendió 2 pasarelas a tierra, una popa y otra proa. El autobús escolar y los 2 Hummer militares se detuvieron frente a la escalera de proa. Parte del grupo de hombres que iban a bordo de los Hummer descendió y formó un perímetro alrededor de los vehículos. Mientras tanto, otro grupo subió a bordo del Ítaca y con gritos secos, maldiciones y patadas, obligó a formar en una compacta piña a los soldados de la proa. Resultaba sorprendente ver cómo aquellos hombres que se habían batido con tanto valor y arrojo en el puerto de Luba se comportaban de repente como un grupo de ovejas asustadas, o más bien resignadas. En medio del grupo sobresalía el gigantón negro que había capitaneado el asalto, e incluso desde ahí pude distinguir la ira brillando en sus ojos. Si las miradas matasen, al menos media docena de los tipos del brazalete verde hubiesen caído desplomados ahí mismo. No obstante, se limitaba simplemente a eso, a mirar. Cuando los hombres de brazaletes verdes comenzaron a arrearlos hacia la pasarela, agachó la cabeza como los demás y se unió al grupo que marchaba. Una vez en tierra, uno de los guardias verdes deslizaba un detector de metales por todo su cuerpo, sin duda para cerciorarse de que no llevaba ningún arma oculta entre las ropas. Otro de los guardias le pasaba un botellín de agua, y un tercero punteaba una lista a medida que iban subiendo al autobús. ¿Tú entiendes algo, Víctor? No, no tengo idea, contestó mi amigo. Pero si de algo estoy seguro es que esos mexicanos serían capaces de hacer picadillo a los guardias en menos tiempo que tardo en decirlo. Pero ahí los tienes, como ovejas camino al matadero. Es sorprendente, ¿no es cierto? La voz de Strandgard, el oficial sueco, sonó de golpe a nuestras espaldas, sobresaltándonos. Bueno, al menos a mí. Dudaba mucho de que Víctor no se hubiese dado cuenta de que se había acercado alguien por detrás. El ucraniano tenía ojos en la espalda. ¿Quién es esa gente?, preguntó Víctor con voz seca, señalando a los guardias verdes. ¡Esos! Stalgard miró discretamente a ambos lados, para cerciorarse de que nadie más nos escuchaba, antes de seguir hablando. Son chusma, escoria, mala gente. Expresidiarios casi todos ellos. Si quieren un consejo, procuren no cruzarse en su camino. Y si por alguna razón lo hacen, intenten no cabrearlos demasiado. Golpean primero y preguntan luego. Pero son la autoridad aquí, o mejor dicho, son el ejército privado del reverendo, y cumplen fielmente sus órdenes. Además, la mayor parte de la población de Gulfport los adora. Sienten que son ellos los que les permiten vivir en paz y tranquilidad. Asentí como si comprendiese, aunque aquello no tenía ningún sentido para mí. Observé detenidamente a aquellos hombres.
Todos ellos eran corpulentos, con el tipo de musculatura que delata muchas horas levantando pesas. La mayoría vestían pantalones militares y llevaban camisetas blancas de asas, con el fajín verde envolviéndoles uno de los bíceps. Todos iban rapados, y unos cuantos lucían unas barbas recortadas de aspecto siniestro. Parece que el tatuador les ha hecho precio de grupo. Eso fue lo que comentó Prichenko, sarcástico mientras señalaba discretamente a los más cercanos. No había ni un solo de ellos que no llevase alguna parte de su cuerpo cubierto de tatuajes. Cruces gamadas. Se alternaban con telarañas, calaveras, inscripciones en letras góticas. Uno de ellos incluso llevaba la leyenda White Bride, tatuada en la parte de atrás de su cabeza. Un escalofrío recorrió mi espalda. Orgullo blanco. Aquellos tipos armados del brazalete verde eran de la nación aria, supremacistas blancos del fondo del pozo social de América. La nación aria, un grupo racista que hacía que el Ku Klux Klan pareciera el club de la tolerancia, estaban implicados en extorsión, narcotráfico, asesinatos y tráfico de armas. Ni una sola cárcel del sistema federal de prisiones estadounidense se libraba de su grupo de la nación aria. Y resulta que en Gulfport eran la ley. Aquello pintaba cada vez peor. Tras de ellos subían en aquel momento por la pasarela de popa justo hacia nosotros. Encabezaba el grupo un gigantón rubio de espectrales ojos azules de unos 40 años. Aquel individuo llevaba un águila de plata, prendida en su brazalete verde, y su camiseta blanca se empezaba a tensar sobre su abdomen, señal de una incipiente barriga cervecera. Una esvástica negra asomaba por su cuello, y en cada uno de sus nudillos llevaba tatuada una letra. Si cerraba los puños y los ponía juntos, podía leerse Hate Yous. Un auténtico angelito. Al llegar a nuestra altura, se plantó en jarras delante de nosotros y nos miró de arriba a abajo con detenimiento, recreándose con calma en el cuerpo de Lucía, que instintivamente cruzó los brazos y bajó la cabeza. Aquel tipo resultaba intimidante. «Así que estos son los pescados que Burley ha traído de alta mar», dijo sin dirigirse a nadie en concreto. «Cuando me dijeron que hablaban español pensé que serían alguna de esas mierdecillas mexicanas, pero, sin embargo, no tienen pinta de chicanos. El de bigotes incluso tiene un aire ario, pese a ser tan bajito. ¿Cómo es que hablan el idioma de los panchos, amigo?» «Europeos, somos europeos». Me adelanté antes de que cualquiera de mis compañeros pudiese hablar. «Él es ucraniano, y nosotros venimos de Galicia. Ahí también se habla español». Dudaba que el gigantón tatuado supiese localizar Ucrania en un mapa, y posiblemente era la primera vez en su vida que oía hablar de un sitio llamado Galicia. Pero aquella explicación pareció bastarle. «Me da igual de dónde vengan, mientras sean blancos, cristianos, y no le toquen los huevos al reverendo Green», dijo encogiéndose de hombros. «Soy Malachi Graves, y dirijo la Guardia Verde del reverendo. Velamos para que las buenas gentes blancas de Gulfport puedan vivir en paz y tranquilidad. Si se comportan bien, según nuestras reglas, disfrutarán de todo tipo de comodidades. Si deciden ir por libre, entonces tendremos un problema». Preferí no preguntar qué tipo de problema podríamos tener, aunque ya me lo podía imaginar. Graves, mientras tanto, había clavado sus ojos en Prichenko, que le devolvía la mirada tranquilamente sin arrendrarse lo más mínimo. El gigantón acercó su cara a la de Víctor hasta que sus narices prácticamente se tocaron. Pero el ucraniano ni siquiera pestañó. «Vaya, veo que tenemos un gallito por ahí», murmuró Malachi Graves con voz amenazante. «¿Quieres tener problemas conmigo, enano?». Un coro de risas cómplices se elevó de los otros dos cabezas rapadas que le acompañaban. Víctor inspiró profundamente, arrastrando un gargajo desde el fondo de su garganta. Por un segundo pensó horrorizado que iba a escupirle un moco verde en la cara a aquel tipo, pero finalmente el ucraniano se limitó a eructar suavemente. «Esos negros y chicanos, a los que tanto desprecias, se han jugado el culo de manera admirable, ¿sabes?», respondió el ucraniano con el mismo tono de voz que si estuviese hablando del tiempo. «Por cierto, en ese autobús de ahí abajo,
Hay un par de tipos que si te pillasen sin tu escolta, podrían dejar tu blanco culo como la bandera de Japón. Así que creo que sería muy prudente, por tu parte, no insultarles gratuitamente, si están cerca. Y no quiero tener problemas contigo, amigo. De momento. El tiempo pareció detenerse por un segundo. La cara de Graves se puso de varios colores, pero finalmente soltó una carcajada y se separó de Víctor. He de reconocer que tienes huevos, enano. Pero más te vale no jugar conmigo o con mis hombres. Hoy es tu día de bienvenida y no debes tener problemas, pero no siempre seré tan paciente. Ahora vamos. El reverendo nos espera. Seguimos al grupo de guardias verdes por la pasarela hasta el muelle. No teníamos ningún equipaje que llevar aparte de un lúculo ingobernable. Feliz de estar de nuevo en tierra tras tantos días en el mar. Un lugar que claramente no estaba pensado para un gato. Strandgard, el oficial sueco, nos acompañaba como enlace, según nos indicó mientras se subía a nuestro lado, en la parte de atrás de uno de los Hummer. El capitán Burley estaba muy ocupado encargándose de la maniobra de atraque, y el reverendo quería oír de primera mano la historia de nuestro rescate, por parte de uno de los miembros de la tripulación. Era el segundo oficial de a bordo, así que le había correspondido la misión. Mientras los Hummer arrancaban entre un rugido de motores, me alegré mucho de que viniese con nosotros. Era el único amigo que teníamos ahí, al parecer. O, por lo menos, algo parecido a un amigo. Y algo me decía que en las próximas horas íbamos a necesitar toda la ayuda posible. Gulport siempre había sido una ciudad pequeña, casi un suburbio al lado del Biloxi. Pocas veces había aparecido en los noticiarios nacionales, y a decir verdad, no es que pintase demasiado en el grandioso estado de Mississippi, el estado de la Magnolia, visítenos de nuevo, pero sus vecinos estaban terriblemente orgullosos de su ciudad por tres cosas: los Marlins, su feria de la calabaza, y por ser una de las bases permanentes de los Sea Bees. Los Sea Bees formaban parte del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos desde los años 40. El sobrenombre se lo habían ganado por el trabajo titánico que habían llevado a cabo en la Segunda Guerra Mundial, montando prácticamente desde la nada bases y pistas de aterrizaje, en cualquier atolón del Pacífico donde hiciesen falta, en el camino hasta derrotar a Japón. Tras la guerra, el cuerpo había seguido creciendo y dotándose de más y mejores medios, hasta transformarse en una de las unidades más curiosas del ejército estadounidense. Sus hombres probablemente jamás ganasen un concurso de tiro. De hecho, la mayoría ni sabría agarrar bien un rifle, si a eso vamos. No obstante, eran capaces de montar la infraestructura que hiciese falta en cualquier lugar del mundo, y Gulfport era su hogar. Cuando se desató la plaga, la mitad del personal de la base estaba en Afganistán organizando una ruta de abastecimiento hasta Kabul, pero las plazas de avión escaseaban en aquel momento, y las unidades de combate, en una situación en la que el mundo entero se sumía en el caos, tenían preferencia. Lo cierto es que los aviones que tendrían que haber ido a buscarles jamás despegaron. Si quedaba vivo alguno de ellos, seguramente estaría perdido en una montaña afgana, huyendo de los talibanes, de los no muertos, o lo más probable, de ambas cosas. La otra mitad fue desplazada con carácter urgente a las principales ciudades del país, para corroborar en la construcción apresurada de las infraestructuras de los puntos seguros. Y no hacía falta demasiada imaginación para adivinar cuál había sido su triste destino. Así que cuando Stan Morgan, el alcalde de Gulfport,
se asoció con aquel predicador roñoso que se desgañitaba en las afueras de la ciudad. En la base de los CIABs de Gulfport apenas quedaban 2 docenas de militares encargados del mantenimiento. Sin embargo, había material, enormes montañas de material acumulado pacientemente desde hacía décadas. Stan Morgan podía ser un tipo terco y ambicioso, además de sistemáticamente infiel a su mujer desde hacía más de 20 años, y curiosamente aficionado a las fotos de jovencitas asiáticas menores de 13. Pero sobre todo, era un tipo despierto e ingenioso. Cuando volvió de la guerra de Vietnam, pobre como una rata, vio la oportunidad que suponía el incipiente mercado inmobiliario. Promociones Inmobiliarias Morgan fue su siguiente paso, y en menos de 2 años se había transformado en uno de los vecinos más ricos de Gulfport. Cuando Stan contempló a través de la vacilante señal de la CNN que los no muertos comenzaban a arrasar los puntos seguros, se dio cuenta de que la única posibilidad de proteger su ciudad no era defender a tiros, como el resto del país, sino creando un obstáculo alrededor de ella, un obstáculo tan grande y formidable que ni siquiera una marea de no muertos pudiese atravesarlo. Entonces se acordó de los depósitos de los CIABs. El resto fue fácil. En los almacenes militares no había nadie, y miles de toneladas de acero y cemento esperaban pacientemente a que alguien los usara. Desde la devastación causada por el Katrina, los CIABs habían tenido tiempo para pensar un modo de evitar que los ríos se desbordasen y las inundaciones arrasaran de nuevo campos y ciudades. Sus ingenieros habían desarrollado un ingenioso sistema para crear diques de contención a base de varillas de metal y cemento Portland modificado. Se llamaba Unidad Móvil de Creación de Diques de Contención Autofabricados. Los soldados de la base más irreverentes los bautizaron como cagamuros. El cagamuros era un engendro horrible, un vehículo que parecía el fruto de una noche loca entre un camión volquete y una locomotora. Podía fabricar un módulo de cemento de 3 metros de alto por 2,5 metros de largo, en el asombroso tiempo de 15 minutos, y lo mejor era que el muro ya salía medio fraguado. Menos de 24 horas después de haber sido depositado en su lugar por el cagamuros, el módulo era una pared de cemento tan rocosa y dura como si llevase años ahí colocada, y en la base de Gulfport había nada más ni menos que 20 cagamuros. Los operarios de Stan, obreros con muchos años de experiencia en la construcción, no tardaron más de 6 horas en aprender a manejar aquellos monstruos, con la impagable ayuda de los manuales y de uno de los técnicos que afortunadamente aún permanecía en la base. Y otras 6, los 20 cagamuros, estaban trazando un enorme perímetro de acero y cemento alrededor de toda la ciudad. Así, en tan solo 62 horas, Gulfport estaba rodeada por completo de una sólida muralla de hormigón, de 3 metros de altura, totalmente infranqueable para cualquier no muerto. Era tosca, fea, gris y parecía la hermana bastarda del muro de Berlín, pero cumplía a la perfección su misión: los vivos dentro y los no muertos fuera, y eso para Stan Morgan era el objetivo. Además del muro, los habitantes de Gulfport contaban con varios factores adicionales que ayudaban a defender su vida. El sur de Mississippi no era un lugar excesivamente habitado, y aunque la zona era muy llana, muchas partes estaban cubiertas por pantanos y lodazales tan impenetrables que ni siquiera un no muerto con mucha fuerza de voluntad podría llegar a cruzarlos. Strandgard nos iba explicando todo esto mientras los Homer recorrían las calles de la ciudad a toda velocidad. El banderín verde que ondeaba en el capó del coche, que abría la marcha, parecía dotarnos de un poder especial a la hora de sortear las normas de tráfico, pues no aminorábamos la velocidad ni siquiera cuando pasábamos por un cruce, pese a que había bastante tráfico. Casi no podíamos dar crédito a lo que veíamos. La ciudad tenía un aspecto normal, extraordinariamente tranquilo y próspero. La gente paseaba por las calles limpias y ordenadas, y cuando se cruzaban se detenían a saludarse y a charlar, riendo y bromeando como si el infierno no se hubiese desatado nunca sobre la tierra. Las tiendas estaban abiertas, los jardines limpios y cuidados, y para mi sorpresa, incluso las cafeterías y los restaurantes estaban funcionando con total normalidad. Todo era limpio, pulcro, bello y perfecto, excepto por el pequeño detalle de que tan solo se veía personas de raza blanca, mirara por donde mirara. Esto es, parece... balbuceé tratando de dirigir la escena. Resulta increíble, ¿verdad?, dijo Stadgard con una media sonrisa. Es como el escenario de una teleserie. Esta ciudad ya era un barrio residencial blanco de calidad antes del apocalipsis, pero ahora lo es más que nunca.
La mayoría de la gente que ve son jubilados, profesionales, liberales con sus familias o divorciadas ricas, que escapaban de la vida estresante del Biloxi para venirse a vivir aquí, y que tuvieron la suerte de asistir a la debacle final desde el lado bueno de esta pared de cemento. Torció el gesto con una mueca, y ahora son el germen de la sociedad del futuro. Es gracioso, ¿verdad? Si tenía gracia, yo no la encontraba por ningún lado. Todas las personas que veía, jóvenes, adultos y viejos, tenían un aspecto próspero, sano y bien alimentado, a años luz del aspecto famélico y depauperado que tenían los supervivientes de Tenerife. Claro que en Gulfport no debía de haber más de 30.000 personas, tirando por lo alto, mientras que en Tenerife se hacinaban varios millones de refugiados llegados de toda Europa, que habían llevado al límite la capacidad de suministro de la isla. Pero no era solo eso. Todas aquellas personas tenían un aspecto relajado y desplicente, muy lejos del espíritu fatalista y atemorizado que teníamos aquellos que nos habíamos enfrentado en persona con el hambre, la destrucción y los no muertos. Durante algún tiempo tenían aspecto de gente de bien, que se las había apañado para seguir dentro de su Arcadia feliz, mientras el resto del planeta se deslizaba por el sumidero de Satanás. Hay una cosa que no entiendo, pregunté. ¿Cómo es posible que esta gente tan clásica haya aceptado como guardianes de la ley y el orden? Señalé hacia Malachi Graves y uno de sus acompañantes que iban sentados en el asiento delantero, envueltos en una nube de humo de cigarro. Más bien parecen expresidiarios. Son expresidiarios, respondió Stadgard, bajando la voz de nuevo. Todos y cada uno de ellos, antiguos inquilinos del centro de máxima seguridad de Parchman. ¿Y qué rayos hacen aquí?, preguntó Lucia, aún enfadada conmigo, y no me había dirigido la palabra ni una sola vez desde que habíamos bajado del barco. Iban camino de Biloxi para trabajar, como mano de obra gratuita, en el acomodamiento de miles de refugiados. Pero algún error administrativo, 4 autobuses abarrotados con esos tipos acabaron en Gulfport. Cuando llegaron, nadie sabía muy bien qué hacer con ellos, y a los conductores de los autobuses, por su parte, les importaba un carajo lo que les pasase. Tan solo querían dejar su cargamento aquí y salir pitando cuando antes hacia el punto seguro de Biloxi. Simplemente cerraron los transportes, dejaron las llaves en la oficina del jefe de policía y salieron corriendo. Los presos estuvieron 24 horas encerrados dentro de los autobuses, aparcados a pleno sol en la explanada de carga del puerto. Los tipos de la nacionaria eran más numerosos y estaban más organizados que el resto de los presos, así que cuando abrieron las puertas tan solo bajaron ellos de los autobuses. El resto de reclusos se quedaron dentro para siempre. ¿Los asesinaron?, preguntó Lucía. Stargard no contestó y se limitó a mirar por la ventanilla, claramente avergonzado. Eso explica cómo llegaron hasta aquí, pero no por qué son los soldados de Green, insistí. Malachi Graves, sentado en el asiento delantero, dio una calada a su cigarro, mientras una sonrisa feroz asomaba a su rostro. Oh, sí, él recordaba perfectamente cómo había sido aquel día. Había recordado lo que pasó en Gulfport 2 años antes. Un preso vociferaba. Al mismo tiempo, el preso golpeaba la puerta enrejada que se separaba al asiento del conductor de la parte trasera del vehículo. Sus gritos se mezclaban con el barullo creado por otros 40 individuos que gritaban, golpeaban las ventanillas del autobús y maldecían en todos los tonos posibles. Llevaban casi un día entero aparcados en aquella maldita explanada y el calor estaba a punto de volverlos locos. Durante las primeras horas, los guardias se habían tomado la molestia de llevarles agua e incluso algunas raciones de comida. Pero habían pasado horas desde la última vez que se habían dejado caer por ahí, y la situación se estaba volviendo cada vez más explosiva a medida que transcurría el tiempo. Uno de los presos, un tipo gordo y con la piel enrojecida, había muerto un par de horas antes de un ataque al corazón, y su cadáver había sido lanzado de cualquier forma a la parte trasera del vehículo. El preso que estaba encadenado a él, un negro con aspecto de pandillero, había perdido de golpe su pose de tipo duro
y lloriqueaba sin cesar mientras tiroteaba inútilmente de una cadena que le mantenía sujeto al cadáver del gordo, que pensaba inflarse a causa del calor. Él suplicaba: «Ayúdenme, por favor. Este tipo va a reventar y me va a contagiar su maldita cosa. No quiero morir. Ayúdenme, por favor». Malachi Graves, sentado varias filas más adelante, hizo un gesto despectivo. Podría haber soltado fácilmente a aquel negrata si hubiese querido, cortando la mano del gordo con el cuchillo que llevaba escondido debajo de su uniforme naranja de preso, pero no se movió. Por un lado despreciaba a aquel tipo como a todos los de su raza, y por el otro lado guardaba el cuchillo para una ocasión mejor. El día del cerdo estaba a punto de comenzar. Los habían sacado de Parchman la jornada anterior, junto con el resto de los presos, y tras conducir durante varias horas, los habían dejado abandonados en aquella explanada. Graves sabía que no era un traslado. En la cárcel sabía de todo, y más si eras el líder del grupo local de la Nacionaria. Además, nunca había oído hablar de un traslado que afectase a todos los presos de un penal. En aquel autobús había unos 15 Nacionaria. El resto eran negratas de la banda de los Crips, unos cuantos chicanos y un par de tipos asiáticos. Uno de ellos, el gordo polinesio, que acababa de reventar y se pudría al fondo del autobús. Graves confiaba en que la composición del resto de los autobuses fuese más o menos la misma. Desde su ventanilla podía ver a otros 3 transportes aparcados ordenadamente al lado del suyo. Los presos del interior de aquellos vehículos estaban en la misma situación que ellos, o tal vez peor. Aunque los guardias trataban de impedirlo, había muchas formas de comunicarse dentro de la cárcel, si uno sabía cómo. Sin guardias que vigilasen y dentro de unos autobuses aparcados costado con costado, eran pan comido. Tan solo había que gritar un poco más fuerte. Así que a lo largo de las últimas horas, había ido madurando un plan. Era la ocasión perfecta para un día del cerdo. Así que dio las instrucciones oportunas que pronto volaron a los otros autobuses. «Cuando empezamos, Malachi». Seth Fritzen, el preso sentado al otro lado del pasillo, se inclinó hacia él con los ojos ansiosos. «En un momento, Seth. En un momento», murmuró Graves entre dientes. Un líquido blancuzo había empezado a deslizarse por la comisura del labio del gordo muerto, y el pandillero, encadenado al cadáver, le entró un ataque de histeria. «¡Este cabrón va a explotar! ¡Suélteme! ¡Suéltame, joder!». Un preso quiso levantarse para echarle una mano, pero estaba encadenado a una nacionaria que aprovechó el momento para pegar un tirón a la cadena que los unía. El preso cayó al suelo, en un revoltijo de eslabones, y de repente se organizó una bronca descomunal en la parte trasera del autobús. «¡Ahora!», dijo simplemente Malachi Graves. «¡Vamos allá!». Seth encendió un pedazo de papel con una cerilla que llevaba escondida y sacudió la llama de arriba abajo, al lado de la ventanilla enrejada. En el autobús de al lado, alguien recibió la señal e hizo lo mismo para el siguiente. Graves no esperó a que la llama se apagase para empezar el día del cerdo. Con un gesto fulgurante, deslizó el cuchillo casero por la manga y le asentó una puñalada en el cuello al puertorriqueño que tenía sentado a su lado. El tipo, sorprendido, tuvo tiempo de abrir mucho los ojos y emitir un borboteo apagado, mientras se ahogaba en su propia sangre. Seth Fritzen, mientras tanto, había cogido su cadena y estaba estrangulando con ella a su compañero de banco, un negro de la costa oeste que arrastraba las R's al hablar. El tipo se debatió durante unos segundos, pero estaba perdido. Cuando Seth lo soltó, sus brazos cayeron inertes, como si estuviesen rellenos de acerrín. Malachi se dio la vuelta para ayudar en la parte de atrás del autobús, pero sus muchachos ya tenían la situación controlada. Era la banda mayoritaria dentro de aquel autobús. Estaban armados y además contaban con el factor sorpresa. Así que habían acabado con el resto de los presos en menos de unos minutos sin apenas esfuerzo. Tan solo uno de los hombres tenía un profundo corte en el brazo, causado por su propio cuchillo al rebanarle el pescuezo a otro de los presos. Con el cuerpo cargado de adrenalina, rugieron, se felicitaron, sacaron pecho y escupieron sobre los cadáveres caídos. Después simplemente se sentaron a esperar. No fue hasta 2 horas después cuando Malachi Graves pensó por primera vez que a lo mejor no había sido una buena idea apiolar a los negratas y a los chicanos. Normalmente, en una situación así, tan solo se tenía tiempo de deshacerse del arma homicida antes de que llegasen los guardias. No obstante,
Ahí no había aparecido nadie, y los cadáveres empezaban a apestar. Graves aplastó de un manotazo una mosca golosa que se le había posado en el cuello. Su mente trabajaba a toda velocidad, ideando un plan alternativo, cuando de repente alguien abrió la puerta del autobús. Instantáneamente los 15 cabezas rapadas empezaron a vociferar insultos contra los guardias, pero su voz se fue acallando poco a poco, hasta que un pesado silencio se hizo dentro del vehículo. En vez de los guardias armados con el equipo antidisturbios que esperaban, al otro lado de la reja había un hombrecillo de unos 60 años, vestido con traje y con un enorme sombrero Sexton en la cabeza. Un hombre que sujetaba una Biblia entre sus manos, y observaba el escenario de la carnicería con una expresión inescrutable en su rostro. Ese cabrón está rezando, pensó Graves, al ver que los labios del anciano se movían sin emitir sonido alguno. Finalmente, el hombre del sombrero se frotó distraídamente la rodilla derecha, sacó un montón de llaves de su bolsillo y se dirigió hacia la puerta súbitamente. Se detuvo, como si de repente se hubiese acordado de algo. ¿Son hombres temerosos de la ira de Dios?, preguntó. Graves sacudió la cabeza, dudando si había oído bien. ¿Cómo dice, reverendo?, contestó mientras se preguntaba si todo aquello no sería una alucinación debido al calor. He preguntado si son hombres temerosos de la ira de Dios, replicó Green pacientemente. Graves se puso de pie y el cadáver del puertorriqueño cayó a sus pies, como un pesado fardo. Hizo un gesto amplio que abarcaba todo el autobús y se volvió de nuevo hacia el hombrecillo del otro lado de la verja. Reverendo, mire a su alrededor. Nosotros somos la maldita ira de Dios. Por algún motivo aquella respuesta pareció gustarle al viejo, que asintió satisfecho. Veo que han limpiado de escoria e inequidad este vehículo. Esos hombres de razas bastardas e inferiores no tienen lugar en la Nueva Jerusalén. Su voz tenía un tono hipnótico, que hacía que hasta los arios más despectivos permaneciesen callados escuchándole. Pero la auténtica maldad está allá afuera, a punto de abalanzarse sobre este rincón protegido de Dios. Por eso les pregunto, ¿quieren que los libere para ser el instrumento de la ira del Señor? Seremos lo que usted quiera, reverendo, pero sáquenos de este puto autobús de una vez. Bien. La cara de Green se iluminó como si hubiese hallado la solución de un acertijo muy difícil. Pero antes, recemos para iluminar sus almas. Arrodíllense. ¿Qué coño dice este chalado?, preguntó Seth con brusquedad. ¡Cállate! La voz de Graves era cortante, mientras sus ojos permanecían fijos en Green, incapaces de apartarse de la figura del predicador. Hagan lo que dice. ¡Arrodíllense y recen! Al que no lo haga les sacaré los dientes por el culo a patadas. Obedientes, los integrantes de Nacionaria se arrodillaron y comenzaron a rezar, siguiendo las oraciones que Green susurraba, con los ojos cerrados y los brazos levantados hacia el cielo. Una expresión de éxtasis deformaba su rostro. Al acabar el rezo, Green abrió la puerta con el pesado fajo de llaves que había conseguido en la comisaría. Después comenzó a caminar por el pasillo abriendo los grilletes de los presos. Al caminar, pasaba por encima de los cadáveres empapados de sangre de los reos asesinados, como si no fuesen más que montones de basura. Cada vez que liberaba a uno de los arios, le ofrecía su Biblia para que la besase, al tiempo que imponía las manos sobre su cabeza. Graves tuvo que agacharse para que el pequeño reverendo pudiera apoyar su mano sobre su calva. En el momento en que Green lo tocó, Graves sintió como si una corriente eléctrica le sacudiese de pies a cabeza. Jadeó sorprendido, mientras abría mucho los ojos, y miraba fijamente a Green. Tuvo que apoyarse en el asiento para no caer. Los ojos del reverendo eran un pozo negro lleno de fuego, en medio de las llamaradas. Graves creyó adivinar chispas de locura, pero todo estaba sepultado, en medio de la oscuridad malvada y asfixiante, tan densa que Malachi Graves hubiese jurado que se podía tocar. Había algo aterrador en aquel reverendo, pero al mismo tiempo la fuerza oscura que anidaba ahí transmitía la sensación más atrayente que Graves hubiera experimentado jamás. En la cárcel había conocido a algunos de los hombres más locos, crueles y malvados que se pudiera imaginar, pero se quedaba en nada comparados con la energía que irradiaba aquello
que estaba dentro de los ojos del reverendo. Graves lo comprendió, lo temió, y desde ese momento cayó completamente hechizado por aquel poder. Fuera lo que fuese, lo amaba. ¿A quién hay que cargarse, reverendo?, preguntó respetuosamente. Síganme, y se los mostraré, replicó Green, mientras bajaba del autobús, arrastrando ligeramente su pierna derecha. Graves lo observó sorprendido. Hubiese jurado que el predicador no cojeaba cuando había subido al vehículo. En el exterior, Graves descubrió que el resto de sus hombres ya estaban siendo liberados de sus transportes. En total, eran 44 arios los que se concentraban en la explanada, visqueando y mirando a su alrededor como si no se pudiesen creer que estaban al aire libre, sin cadenas, muros ni guardias que los vigilasen. Una furgoneta aparcaba justo enfrente de ellos. En sus laterales se leía la inscripción: Servicios Municipales de Gulfport, la ciudad que mira al mar con alegría. Junto a ella se encontraban dos personas. Una era un tipo alto y corpulento con el aspecto de las personas que están acostumbradas a que les obedezcan sin discutir. El otro era un sheriff de unos 50 años, más bien bajo, algo tripón, y con una calva incipiente, que parecía estar sumamente nervioso. No es para menos, pensó Graves. Seguro que está pensando qué coño haría si de repente decidiéramos ponernos agresivos. Pero ahí nadie iba a ponerse agresivo. El reverendo había dicho que los necesitaba para acabar con alguien, y en aquel momento Graves mataría a su propia madre con tal de poder ver una vez más la fuerza negra que dormía en la mirada de aquel hombre. No sé si esto es buena idea, reverendo Green, dijo el tipo alto con pinta importante. Green, se llama Green. Es una revelación del Señor en persona, alcalde Morgan. Dios me dijo que Gulfport estaría a salvo como la Nueva Jerusalén, y ahora me ha dicho que estos pecadores forman parte de su plan divino, replicó el reverendo, muy seguro de sí mismo, mientras cogía a Graves por el hombro y lo acercaba. Este hombre que se llama Malachi Graves, se oyó decir a Graves a sí mismo. La voz del reverendo parecía ejercer el mismo embrujo en el alcalde Morgan que en el mismo. Malachi. Graves masticó el nombre bíblico con delectación. Es un soldado de Cristo, y acabará con estos seres sin problemas. No sé si es buena idea armar a esos tipos. La voz del sheriff sonó de pronto, quejumbrosa, mientras se retorcía las manos con nerviosismo. Gulfport siempre ha sido un lugar tranquilo, alejado de las grandes ciudades. Con lo peor que habían tenido que lidiar sus agentes era con algún que otro adolescente travieso o borracho terco, y la expectativa de tener a 40 pandilleros armados con fusiles de asalto circulando por la ciudad no le inspiraba precisamente confianza, y menos si se tenía en cuenta que tan solo quedaban él y un ayudante en la comisaría para hacerles frente, en caso de que las cosas salieran mal. Pero el reverendo parecía tan seguro, y desde que había llegado, lo cierto es que las cosas habían ido estupendamente bien, mientras en el resto del mundo todo parecía haberse ido al carajo. Hasta que esa mañana el barrio de Bloodfont, al sur de la ciudad, se había visto invadido de golpe por aquellos seres. Stan Morgan miró durante unos segundos el enorme pandillero ario y tomó una decisión. En esa furgoneta hay fusiles de asalto y munición. A 5 minutos de aquí hay un barrio de la ciudad que tiene problemas. Han aparecido al menos 15 de esos seres, y no sabemos cómo están los vecinos. Tenéis que entrar ahí, liquidar a esos engendros y sacar a mi gente. ¿Creen que son capaces?, preguntó. Por toda respuesta, Graves abrió el portón trasero de la furgoneta, sacó una M16 y un cargador, y con la destreza propia de alguien con mucha práctica, lo cargó y lo amartilló en un abrir y cerrar de ojos. No sé quiénes son estos tipos, dijo, pero le doy mi palabra, que esta noche van a estar cenando con Satanás. Graves repartió las armas entre sus hombres. En el fondo de la furgoneta había una lona verde arrugada, que algún operario se había dejado ahí abandonada. En un rato de inspiración, Graves la sacó y empezó a romperla en tiras. Se anudó una de ellas en el bíceps y pasó al resto de sus chicos, que inmediatamente le imitaron. Ya que somos los soldados de Dios, reverendo Green, qué mejor que una cinta verde, ¿no le parece?, dijo con una sonrisa lobuna. Green asintió con expresión complacida
Aunque Stan Morgan aquella día pareció sentarle como un trago amargo, no le gustaba perder la iniciativa, y le daba la sensación de que lo estaban dejando de lado. No quiero ni una queja de los vecinos, nada de robar, saquear o destrozar. Simplemente acaben con esos monstruos y vuelvan aquí, ¿de acuerdo? Lo que usted diga, patrón, musitó Graves con tono irónico, mientras hacía un gesto para reunir a sus hombres. Vamos, chicos, hay que patear unos cuantos culos. Menos de 10 minutos después estaban en la entrada del barrio de Blue Font. La urbanización, compuesta por unas 300 casas, estaba situada al otro lado de un profundo canal que desaguaba en las marísimas cercanías, y solo podía cruzarse por dos puentes. El del lado sur, donde se encontraban, estaba custodiado por el ayudante del sheriff, un chico que tenía pinta de haber salido del instituto la semana anterior, y por un puñado de cincuentones armados con fusiles de caza, y con una cara de estar a punto de cagarse en los pantalones. Los no muertos entraron por el puente norte. Dijo uno de ellos: el muro aún no está cerrado por ese lado, y se colaron. Se suponía que Ted Crumble y sus muchachos tenían que estar vigilando el puente, pero no sé qué diablos ha pasado. Les estamos llamando por radio desde hace una hora y no contestan. Hemos oído disparos y una explosión, pero no sabemos nada más. Graves se sintió circunspecto. ¿Quiénes son esos? ¿Cómo los ha llamado? ¿No muertos?, preguntó. Los demás le miraron con cara alucinada. Molesto, Malachi les explicó que en la cárcel no llegaban muchos periódicos y no tenían idea de lo que estaba pasando. Rápidamente le pusieron al corriente. El pandillero encajó con una tranquilidad la información. No es que no creyese a aquellos viejos asustados, pero seguramente la cosa no era para tanto. Si solo se trataba de tipos con rabia o algo por el estilo, no tendría ningún problema. No había nada que no se curase con una inyección de plomo de 7 gramos. En la radio dicen que hay que dispararles en la cabeza, dijo con voz asustada uno de los vecinos. Recordaré su consejo, replicó Graves, mientras cruzaba el puente a paso ligero, seguido de sus hombres. Al llegar al otro lado, se dio cuenta enseguida de que algo no andaba bien. Blue Font era una típica urbanización de extrarradio americana, formada por una serie de casas con jardín donde los blancos ricos se iban a vivir en cuanto tenían la oportunidad, pero a medida que avanzaban no veía a nadie por la calle. En una acera, un cortacésped tumbado de lado seguía funcionando. Las estillas se había soltado y el césped recién cortado se esparcía por la acera al compás de una suave brisa. Un pequeño Subaru estaba plantado en medio de la calzada, con el motor en marcha y todas las puertas abiertas. Graves se acercó con cuidado y metió el brazo dentro del coche. Giró la llave de contacto y apagó el motor. El silencio que siguió fue realmente aterrador. Tan solo se oían algunos vagos gemidos, provenientes de algún lugar al norte, a poca distancia. Trent, llévate a Bonder, a Kim y a 3 más y cubran esas casas. Los demás formen grupos de 3 y vayan entrando casa por casa para asegurarse de que están vacías. Si alguien roba algo, aunque sea un bolígrafo, me aseguraré de arrancarle los cojones a bocados. ¿Quede claro? Los arios asintieron obedientes y se dividieron en grupos. Graves siguió avanzando por el centro de la calzada, con todos los sentidos alerta. Detrás de él caminaban otros 3 arios: Seth Fritzen, un tipo pequeño y silencioso llamado Krups, y un gordo de barba al que le llamaban Sweet Pussy. Solo Dios sabía por qué. Al pasar por delante de una casa, se detuvo de golpe. La puerta estaba abierta, aunque entornada, y había un charco de sangre fresca en el suelo. En el marco de la puerta, alguien había dejado la marca de una mano embarrada de sangre al apoyarse. Una gota resbalaba lentamente desde la mancha, trazando un sinuoso sendero sobre la madera blanca. Algo cayó al suelo dentro de la casa haciéndose añicos. Graves miró a sus hombres y les indicó que caminasen pegados a él, hacia el porche. Subió los escalones lentamente tratando de no hacer ruido, aunque estos crujieron levemente al apoyarse. Al llegar a la puerta, la empujó con el cañón de su M16. El interior estaba oscuro y fresco. Desde ahí podía ver un zaguán que daba paso a un salón al fondo. En el lado derecho, una escalera arrancaba hacia el piso superior. Las manchas de sangre salpicaban varios escalones, y quienquiera que fuese había ido arrastrando su cuerpo o todos los cuadros colgados en la pared de la escalera, pues estaban en el suelo hechos pedazos. Por gestos indicó a Seth y a Krups que subiesen las escaleras. Él, con Sweet Pussy pegado a los talones, cruzó el zaguán y entró en el salón. Era un salón que decía a los 4 vientos: «Mírame, mi dueño es un tipo jodidamente rico».
Los muebles eran de la mejor calidad, y había un sofá que parecía diseñado para acomodar a una docena de personas por lo menos. En la pared colgaba un televisor monstruoso, y las alfombras eran tan espesas que si una moneda cayese sobre ellas, se perdería para siempre. Sweet Posy le tiró de la manga y le señaló al suelo. En una esquina al lado de un enorme aparador, un jarrón estaba hecho pedazos. Aquello debía ser lo que habían oído caer cuando pasaban por delante. Algo rasposo sonó dentro de la cocina, evitando pisar los trozos rotos del jarrón. Graves se fue acercando lentamente a la puerta, y ahí se detuvo atónito. Una chica de 20 y pocos años, alta, delgada, de cuerpo escultural, y vestida únicamente con un minúsculo tanga, se balanceaba en medio de la estancia con una mirada perdida. Está totalmente colocada, fue lo primero que pensó Graves, tratando de apartar la mirada de las tetas operadas de la muchacha. El pelo rubio y lacio le colgaba sobre la mitad del rostro, ocultando su expresión, y no parecía haberse dado cuenta de que dos hombres habían entrado en esa habitación. Algo aquí no está bien. Su cerebro lanzaba señales de alarma por doquier, pero no era capaz de localizar la pieza que no encajaba. Sweet Posy entró detrás de él, y al ver a la chica desnuda abrió los ojos como platos. ¡Hola, guapa!, exclamó mientras se acercaba a la chica. ¿Te has fijado, Graves? Menudo par de... Todo pasó en una fracción de segundo. Sweet Posy estiró su mano hacia los pechos de la chica. Están cubiertos de venas reventadas, con un brillo lujurioso en la mirada. La chica levantó la cabeza. Los ojos están muertos, joder. Y antes de que le diese tiempo a reaccionar, clavó los dientes en el cuello de Sweet Posy. El pandillero lanzó un rugido de sorpresa mientras apartaba a la chica de un empujón. Con la culata del arma, le arreó un golpe en la cabeza que le reventó la boca. Graves observó fascinado que en vez de caer como un plomo, la chica se lanzaba de nuevo hacia Sweet Posy, como si no le hubiese pasado nada. Para Sweet, las cosas se complicaban enseguida. Trató de golpear a la chica de nuevo, pero el mordisco le había seccionado la carótida, y aunque él todavía no estaba consciente de ello, su cerebro ya estaba muriendo por falta de riego. Mareado, lanzó un golpe flojo y desviado, pero no pudo evitar que la muchacha se abalanzase de nuevo sobre él. Ambos rodaron por el suelo, arrastrando una montaña de platos en su caída, que se rompieron con un estruendo. De un empujón, pudo apartar un par de metros y disparó su M16 contra la chica. Las balas de punta hueca reventaron al impactar contra el cuerpo de la muchacha, abriendo un enorme agujero en su abdomen. El impulso del disparo la proyectó contra la pared con violencia. Su cuerpo golpeó con fuerza el muro y fue resbalando lentamente mientras sus intestinos empezaban a desparramarse. «Graves», gorgojeó Sweet Posy desde el suelo, mientras se ponía la mano en el cuello. «Necesito ayuda». Graves lo observó sabiendo que estaba condenado. La sangre manaba a chorros regulares, mientras su corazón seguía bombeando sin cesar, tratando de alimentar un cerebro que se moría por momentos. La luz de la vida se escapaba de los ojos de Sweet Posy, pero Graves no le prestó atención, porque la muchacha desnuda se había vuelto a levantar. Con un gemido ininteligible comenzó a caminar hacia él, a trompicones, pisando restos de platos rotos, mientras sus pies se enredaban entre una hilera de intestinos que salían sin cesar de su abdomen. Graves alzó su arma y disparó contra la cabeza de la chica. La frente de la muchacha se abrió como una naranja podrida, y en la pared situada detrás de ella apareció de golpe un enorme grafiti de sangre y huesos pulverizados. Solo entonces la chica cayó al suelo, definitivamente muerta. «Levántate ahora de nuevo si puedes, zorra». Graves se acercó a la chica con precaución y le propinó una patada en las nalgas. Sus disparos le habrían arrancado de cuajo la parte superior de la cabeza. Estaba muerta, y bastante bien. De improviso oyó un ruido a su espalda. Sweet Posy se estaba levantando trabajosamente, braceando como un borracho después de resbalar. Graves se dio la vuelta y casi se cayó de espaldas de la impresión. El cuello del pandillero estaba desgarrado y su mono naranja de preso totalmente empapado de su propia sangre. Pero lo peor era la piel de Sweet Posy se estaba cubriendo por momentos de miles de pequeñas venitas reventadas que no cesaban de extenderse por toda su cara. «Hey, Sweet», dijo Graves, notando un temblor desconocido en su voz. «Tienes un aspecto realmente malo, amigo. Creo que deberías ir a que te echen un vistazo a esa herida».
Sweet no respondió. En vez de eso levantó la cabeza y miró directamente a Graves. Tenía la misma expresión carente de vida que la chica. Con un gruñido sordo, se abalanzó sobre Graves, pero tropezó con una de las piernas de la chica y cayó al suelo, terminando de destrozar los platos que aún no se habían roto. Ahora es como ella. Son como vampiros o algo por el estilo. La mente de Graves funcionaba a toda velocidad mientras levantaba de nuevo su arma. A menos de 1 metro no podía fallar, y disparó 3 tiros bien colocados en el pecho y el corazón de Sweet Pussy. El ario, o lo que quedaba de él, se incorporó de nuevo como si en vez de 3 balazos Graves le hubiese lanzado besos. «Estás muerto. Tienes que estar muerto, joder», gritó Malaki, sintiendo miedo por primera vez desde que había entrado en el reformatorio a los 16 años. Con el sabor amargo del pánico en la boca, colocó el rifle en modo de disparo, y con el cañón a menos de 20 centímetros de la cara de Sweet Pussy abrió fuego de nuevo. La cara de Sweet Pussy simplemente desapareció en una masa de gelatina roja, cayó hacia atrás con fuerza y se derrumbó sobre el cadáver de la chica, donde dejó de moverse definitivamente. Toda la habitación olía a sangre y a pólvora. Graves se apoyó en el aparador, temblando de la impresión. «No es posible, no es posible», se decía sin cesar. Entonces oyó disparos en la planta superior de la casa y una explosión lejana a 3 o 4 calles más allá. De pronto Malaki se dio cuenta de que patear aquellos culos iba a ser bastante más difícil de lo que había pensado. 6 horas más tarde, 33 arios agotados, temblorosos y cubiertos de sangre, se reunieron en la entrada del puente sur. Habían limpiado Bluefont, pero la experiencia había sido costosa y terrorífica. El reverendo Green les esperaba con una sonrisa radiante, y los vecinos ahí presentes le miraban con algo cercano a la veneración. Sus muchachos habían salvado a Bluefont. Los muchachos de Green habían salvado a Gulfport. Realmente, el reverendo tenía que ser alguien especial. Alguien bendecido por Dios. Mientras Graves se acercaba al reverendo, cansado y cubierto de restos de sangre, se preguntó si había sitio para él y sus hombres en aquel lugar, pero de pronto fue consciente de que el exterior tenía que ser peor, mucho peor. Y la mirada de Green, esa mirada, esa increíble fuerza oscura, le impactó con una violencia casi física que le hizo bloquear tratando de conseguir aire. En ese momento fue cuando Malaki Graves se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo, e iba a ser jodidamente divertido.